Siempre me consideré una persona lógica, ingeniero civil, amante de los horarios, el orden, la física. Por eso, lo que te voy a contar, me costó años aceptar que realmente pasó. Todo comenzó hace unos 6 años, cuando me mudé a una pequeña casa en las afueras del pueblo. No era una zona transitada, ni siquiera por trenes, ya que las vías más cercanas estaban abandonadas desde los años 80, oxidadas y cubiertas por maleza. Pero había algo que no encajaba. Todas las noches, exactamente a las 3:33 de la mañana, escuchaba el sonido inconfundible de un tren acercándose. Al principio lo ignoré. Pensé que era el eco de algún tren lejano o simplemente mi mente jugando con el silencio. Una madrugada decidí comprobarlo. Me desperté minutos antes, abrí la ventana y me senté a esperar con una linterna en la mano. A las 3:32, el viento se detuvo por completo, como si el mundo se contuviera. Luego el estruendo de un tren apareció desde la nada. Las hojas temblaban, el aire olía a carbón viejo, y lo vi. Un tren antiguo, de los años 40 o 50, emergió lentamente de entre los árboles. Lo extraño es que no había rieles. Flotaba apenas unos centímetros sobre el suelo, con una niebla azulada cubriendo los vagones. No tenía luces modernas, solo lámparas de aceite colgando en su interior. En cada ventana, siluetas oscuras miraban hacia afuera, y una de ellas era idéntica a mí. No supe cómo reaccionar. El miedo me paralizó, pero la curiosidad me empujó. Bajé, descalzo, hasta la carretera de tierra frente a mi casa. Cuando el tren se detuvo frente a mí, la puerta de uno de los vagones se abrió con un rechinido que me heló la sangre. Nadie bajó, pero algo dentro de mí, me obligó a subir. El interior era aún más antiguo. Bancos de madera, pasillos estrechos, lámparas parpadeantes. Los pasajeros me miraban sin mover un solo músculo. Algunos tenían trajes viejos, otros ropa moderna cubierta de tierra, y algunos estaban visiblemente descompuestos, como si llevaran años allí. Una mujer anciana, con un vestido de novia podrido, se me acercó y me dijo: «Siempre volvemos por quien escucha». Intenté bajarme, pero la puerta ya no estaba. Corrí por los pasillos, pero cada vagón parecía duplicarse. En uno de ellos vi a un niño llorando en una esquina. Me acerqué a consolarlo, y cuando me miró tenía mi rostro, pero de niño. Me dijo: «¿Por qué volviste? No debiste subir otra vez». Desperté en mi cama, empapado en sudor, con la linterna aún encendida en la mano. Pensé que había sido una pesadilla, hasta que noté que mis pies estaban llenos de tierra y hojas húmedas. Desde esa noche, ya no escucho el tren a las 3:33. Pero hay algo peor. Ahora, a esa hora exacta, me despierto de pie frente al espejo, con los ojos completamente negros, sin recordar cómo llegué ahí. Y en mi reflejo, a veces, veo los vagones. Detrás de mí, todo comenzó mientras organizaba cajas en el ático de la casa de mis padres. Mi madre había fallecido hace poco, y al ser hijo único, la responsabilidad de ordenar sus cosas me cayó a mí. Entre álbumes y papeles encontré una caja que decía «Recuerdos de infancia». Dentro había decenas de fotos mías, cumpleaños, navidades, picnics con mi padre. Fue en una foto en particular donde algo me detuvo en seco. Era yo, de unos 6 años, sentado en el patio trasero con un pastel frente a mí. A mi lado, un niño de piel muy blanca, ojos completamente negros y una sonrisa exageradamente ancha. Llevaba un overol sucio y un sombrero. El problema es que yo recordaba perfectamente ese día y estuve completamente solo. Llamé a mi tía. Le pregunté si alguna vez tuve un amigo imaginario. Me dijo algo inquietante. Siempre hablabas de un tal Daniel, pero tus papás decían que no existía. Yo creo que sí lo vi una vez, en una ventana mirándome.
Decidí investigar. Escaneé la foto y le apliqué filtros de luz, contraste e incluso la pasé por un software forense que usábamos en mi trabajo como editor. Lo que descubrí me dejó helado. Ese mismo niño aparecía en otras fotos antiguas de diferentes partes del país, diferentes familias, distintos años, siempre cerca de un niño, que luego desaparecía sin dejar rastro. Me obsesioné, creé un hilo en Reddit. Gente empezó a enviarme sus propias fotos. Daniel, como empezaron a llamarlo, estaba en decenas de ellas, algunas de los años 40, otras de 2009. Y entonces empezó a aparecer en mis fotos actuales. Al principio fue una sombra al fondo de un espejo, luego su reflejo en la ventana de un café. Una noche, revisando una selfie que me había tomado horas antes en casa, lo vi detrás de mí, en el reflejo de la pantalla de la TV apagada. Más cerca, más definido. Ahora escucho susurros por las noches. A veces, abro los ojos y siento que no estoy solo. La última vez que me tomé una foto, él ya no estaba detrás de mí, sino en mi lugar. Y yo, aún no recuerdo haberla tomado. Era una fiesta de adolescentes, en una casa vieja que uno de mis amigos cuidaba. Bebidas, música y el típico juego de valientes de madrugada. En un momento alguien dijo: «Vamos a hacer el ritual del espejo». Consistía en pararse frente a un espejo, con una vela encendida y repetir 3 veces: «Muéstrame lo que escondo». Según la leyenda, si lo hacías bien, el espejo te revelaría tu verdadero yo. Si mentías, mostraba algo peor. A mí siempre me fascinaron las cosas paranormales, así que fui el primero en entrar. Me paré frente al espejo, apagué las luces y repetí las palabras. Nada pasó, pero al decir la tercera vez, una grieta apareció en el vidrio. No un estallido, solo una línea, que creció como una telaraña. Me reí. Pensé que era un defecto viejo del espejo, pero al encender la luz, mi reflejo no desapareció con la oscuridad. Seguía allí, sonriendo, aunque yo no lo hacía. Durante días, cada vez que me miraba al espejo, notaba algo fuera de lugar. Un parpadeo que no coincidía, un gesto tardío. Una vez, al pasar por un escaparate, vi mi reflejo detenerse mientras yo seguía caminando. Fui al médico. Me dijo que eran alucinaciones por estrés, así que rompí todos los espejos de mi casa. Pero luego empezaron a aparecer en los reflejos de pantallas, vidrios, incluso en charcos de agua. Una noche, me desperté a las 3 de la mañana con la sensación de estar siendo observado. Frente a mí, mi televisor apagado reflejaba algo parado en la puerta de mi habitación. Me levanté, encendí la luz y estaba solo. Pero al mirar el televisor, vi como mi reflejo aún seguía acostado en la cama. Desde entonces, siento que el que soy ahora no es el verdadero. A veces olvido mi nombre, a veces hablo y no reconozco mi voz. Creo que mi reflejo me cambió. Creo que yo estoy atrapado allá adentro. Mi trabajo como paramédico me obliga a recorrer muchas carreteras. Fue en uno de esos trayectos cuando vi por primera vez el coche azul. Eran las 2:15 de la mañana. Una carretera rural, completamente vacía. Un viejo coche azul celeste estaba estacionado al lado derecho, con las luces apagadas y el capó abierto. A su lado, una mujer de cabello largo, vestida de blanco, me hacía señas. Frené de inmediato. Bajé la ventana y le pregunté si necesitaba ayuda. Ella no respondió, solo señaló el interior del coche. Me bajé y me acerqué al asiento del conductor. No había nadie, ni llaves, ni olor a gasolina, solo un asiento cubierto de tierra y un espejo retrovisor que reflejaba a la mujer sentada detrás de mí en el asiento trasero. Me giré. No había nadie. Cuando volví a mirar el retrovisor, ya no estaba. Subí al coche asustado, pero no le dije nada a nadie. La noche siguiente volví a verla.
Mismo lugar, mismo coche, pero esta vez había algo más. La radio del coche emitía una voz distorsionada que decía mi nombre completo. Lo denuncié. Al investigar, la policía me dijo que en 1997 una mujer llamada Lucía había muerto en ese mismo tramo. Su coche era azul y había muerto esperando ayuda, mientras el cuerpo de su hijo aún estaba atrapado en el asiento trasero. Desde entonces, ella aparece para buscar quién la saque de ahí. Ahora la veo en más lugares, en vidrios, en reflejos, en mis sueños. A veces escucho un golpeteo en el maletero de mi coche. Una noche lo abrí y había un asiento de bebé con marcas de uñas. Desde adentro, cuando me mudé a aquel antiguo apartamento en el centro, lo hice por su precio ridículamente bajo. El edificio era viejo, sí, pero no estaba en ruinas. Tenía techos altos, molduras coloniales y un extraño silencio, como si todo el aire estuviera atrapado en las paredes. La dueña me advirtió solo una cosa: el cuarto de arriba está sellado. Nadie entra ahí desde hace años, ni lo intente. Pensé que era una excusa para ocultar que estaba en mal estado. Durante los primeros días no pasó nada, pero a la tercera noche, mientras intentaba dormir, escuché claramente pasos directamente sobre mi cama. No era una cañería, no era un animal. Eran pasos humanos, lentos, arrastrados. Subí a mirar. La puerta estaba asegurada con cadenas oxidadas y una tabla de madera con clavos. Pero lo más raro era que desde el otro lado se escuchaba una respiración profunda, casi dolorosa. Los días siguientes las cosas empeoraron. Las luces parpadeaban cada vez que pasaba por el pasillo. Mis objetos aparecían fuera de lugar. Y cada noche los pasos eran más insistentes. Una madrugada recibí una llamada desde un número desconocido. Al contestar, una voz susurró: «Dile que me deje salir». Desesperado busqué registros del edificio. Encontré un artículo viejo. En ese cuarto había vivido un hombre esquizofrénico que desapareció en 1993. Su madre lo encerró tras un ataque violento y murió poco después. Nadie supo qué pasó con él. Se asumió que se había escapado, pero yo creo que nunca salió. Una noche la puerta apareció abierta. Adentro no había muebles, solo paredes cubiertas de garabatos hechos con uñas, marcas de garras y cientos de fotografías de personas dormidas. La última foto era mía, dormido, tomada desde el pie de mi cama. Me fui esa misma noche. Lo curioso es que desde entonces, cuando visito a amigos, todos empiezan a escuchar pasos en el techo, aunque vivan en el último piso. Heredé un cuadro antiguo de un pariente lejano, una obra al óleo, enmarcada en madera negra. Mostraba un paisaje nevado con una cabaña al fondo y una figura borrosa mirando desde la ventana. No tenía firma, solo una inscripción detrás: «Él siempre observa». Lo colgué por curiosidad. Combinaba con el tono oscuro de mi estudio. Pero al pasar los días noté que la figura de la ventana parecía cambiar de lugar. Al principio estaba en el segundo piso, luego en el patio, una vez incluso en el camino de nieve, más cerca del espectador. Pensé que era una ilusión óptica, pero una noche, trabajando hasta tarde, sentí claramente una presencia detrás de mí. Al girarme, no había nadie, pero el cuadro mostraba a la figura justo frente a la cabaña, mirando de frente, como si ya no formara parte del paisaje. Un día intenté filmarlo. Coloqué una cámara grabando durante la noche. Al revisar el material a las 2:47 de la mañana, la figura en el cuadro salió caminando del marco y la cámara se apagó. Desde entonces, tengo parálisis del sueño todas las noches. Y cada vez, esa figura está más cerca de mi cama. Un hombre alto, sin rostro, vestido de gris, con dedos largos como ramas secas. Lo quemé.
O al menos lo intenté. Las llamas lo consumieron, sí. Pero al día siguiente, el cuadro estaba de nuevo colgado en la pared. Y ahora ya no hay paisaje. Solo está él, en un fondo negro, mirándome. En el terreno de mis abuelos había un pozo cubierto con una tapa metálica oxidada. Siempre nos dijeron que no lo tocáramos, que estaba seco, que era peligroso. Pero a los 13 años la curiosidad puede más. Una tarde me acerqué. Quité la tapa con esfuerzo. El interior era oscuro, pero no parecía profundo. Arrojé una piedra y no escuché el impacto. Esa noche comenzaron los susurros. Al principio creí que era el viento, pero eran voces, claras, en un idioma que no conocía. Me levanté y las seguí hasta el pozo. Cuando me asomé, una ráfaga de aire helado me golpeó la cara y escuché algo decir mi nombre, con mi propia voz. Intenté contarle a mis abuelos, pero se enojaron. Dijeron que si abría ese pozo de nuevo, lo lamentaría. No hice caso. Unos días después, en la madrugada, desperté caminando solo, descalzo, hacia el pozo, como si algo me llamara. Tenía la tapa abierta y voces gritando desde dentro. Vi cosas ahí abajo, rostros deformes, manos alargadas, ojos que me miraban sin párpados, y uno de ellos era mi abuelo, pero no como lo conocía. Más joven, pero enloquecido. Gritaba mi nombre con desesperación. Cerré el pozo como pude. Desde entonces, cada generación de mi familia pierde a un hijo a los 13 años. Y yo sé por qué. Porque el pozo siempre cobra lo que se asoma. Desperté sin recordar cómo llegué ahí. Una cabaña de madera, sin ventanas, solo una puerta cerrada con candado por fuera. En una mesa, una nota escrita con mi letra: no abras la puerta, pase lo que pase. Pensé que era una broma pesada o un sueño, pero con el paso de las horas todo se volvió real. Había comida, agua y una linterna. Pasaban los días y cada noche, justo a las 3 de la mañana, alguien golpeaba la puerta. 3 veces, siempre 3. Grité, supliqué. Nadie respondía, solo los golpes cada vez más violentos. Una noche me armé de valor y miré por la rendija de la madera. Lo que vi era una copia exacta de mí mismo, pero con una sonrisa sin labios y ojos llenos de sangre. No abrí. Al 7º día ya no vino nadie, pero empecé a escuchar pasos dentro de la cabaña, como si alguien más estuviera allí, respirando cerca de mi oído. La nota desapareció y en su lugar apareció una nueva. Tú ya no eres tú. El otro tomó tu lugar. Me mudé solo. Por fin, mi propio departamento. Todo era perfecto. Hasta que una noche, mientras lavaba platos, escuché pasos sobre el techo. Pensé que eran los vecinos, pero yo vivo en el último piso. Esa misma noche, al irme a dormir, escuché un leve arrastre sobre el techo, como si alguien caminara descalzo. Ignoré el sonido, pero al día siguiente encontré huellas de barro en el techo del baño. Llamé a mantenimiento. Revisaron. Nada. Dijeron que era imposible. Pero cada noche los pasos volvían. Y luego empezaron las sombras. Sombras que se proyectaban sobre mi cama, sin una fuente de luz lógica. Un día desperté con el sonido de algo rascando desde dentro del techo. Golpeé con la escoba y cayó una foto mía durmiendo, tomada desde arriba. Me mudé, pero aún hoy, donde sea que viva, escucho pasos sobre el techo. Y a veces, cuando miro por la ventana del último piso, hay alguien parado ahí arriba, observándome. Soy editor de audio en un estudio de documentales. Nos llegó una cinta de casete vieja que decía: no editar, solo escuchar. Pensé que era una broma. La digitalicé y la escuché. Eran sonidos distorsionados, chillidos de fondo y voces diciendo frases inconexas. Pero una en especial me heló la sangre. Estás escuchando tu propia muerte. Reí.
Pero al volver a casa empecé a escuchar partes de esa grabación en ruidos cotidianos. El zumbido del microondas, el ventilador, incluso al encender el auto. La cinta empezó a actualizarse sola. Volvía al estudio y tenía más minutos añadidos con detalles de lo que me había pasado el día anterior. Hasta que un día dijo exactamente lo que yo iba a decir en una reunión y luego describió mi muerte. Un golpe fuerte, sorpresa, oscuridad. Ese día todo salió igual. Llegué a casa temblando. Rompí la cinta, la quemé, pero esa noche recibí un correo con un archivo de audio. Nombre del archivo: final.mp3. No he tenido el valor de abrirlo, porque sé que cuando lo haga, la muerte ya estará en camino.